Estimados estudiantes de primero C de la carrera de Historia, tengan muy buenas tardes. Bienvenido a la materia Abya 2. Hoy comenzamos una nueva unidad, la unidad número 7, titulado Los mayas, la cultura maya. En ese sentido, vamos a comentar que la cultura maya se ha caracterizado por dejarnos como legado un conjunto de conocimientos de sabiduría maya, reflejado en su conocimiento matemático, astronómico, arquitectónico, social, político, económico e ideológico. La cultura maya conserva aspectos culturales que aún hoy en día pueden ser apreciados en los restos de las pirámides de esta cultura, diseminadas por muchos países en Centroamérica o Mesoamérica. También podemos comentar sobre los diferentes valores éticos morales, los cuales se encuentran redactados en un conjunto de códices, así como el Popol Vuh. Y también se puede apreciar una gran dinastía de monarcas que le dieron la importancia y el engrandecimiento a la cultura. La civilización maya está ubicada en los países actuales de Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador y México. En México, las ciudades de Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y la península de Yucatán. Todo el sector que vemos pintado de verde es el extenso y vasto territorio por donde alguna vez la cultura maya se expandió. En el aspecto cultural debemos comentar que la religión maya fue el pilar de todo el diseño, la estructura de toda la cultura. Ellos eran politeístas, adoraban a varios dioses, tenían varias deidades, tenían una religión naturalista porque consideraban que la mayoría de los fenómenos que hay, como el rayo, la lluvia y otros más, son producto de sus dioses. Ellos creían en una religión dualista, la existencia del bien y el mal. En ese sentido, la existencia de varios dioses, el aspecto naturalista, convertía a estos dioses, que eran fenómenos naturales, como deidades, como Dios. Y en ese sentido, como nos muestra la imagen, se realizaban los sacrificios humanos hacia los esclavos. Entre los dioses podemos señalar a Hunahku, que significaba un solo dios, era el principal dios maya. Itzamna, que significa Señor de los cielos, Señor de la noche y Señor del día. Kukulcán era el dios viento. Kinichahau fue el dios sol, hijo de Itzamna. Chak, dios de la lluvia. Kakupatak, dios de la guerra. Apuch, dios de la muerte. Como se puede ver, ellos tenían dentro de su lista de dioses a una gama de dioses, y en ese sentido, en alusión a estos dioses, se construye una religión politeísta y se construye pirámides que son centros de adoración, centros de religión, donde practicaban rituales de sacrificios humanos en honor a uno de estos dioses ya señalados.
entre su gran diseño arquitectónico podemos señalar este tipo de imágenes, la cual representa a un guerrero con su antorcha. ¿Qué representa la antorcha? Significaba un símbolo que podía ahuyentar a los enemigos, ahuyentar a los malos espíritus. En cuanto a los valores, podemos encontrar y destacar la gratitud, el trabajo, la cooperación, la solidaridad de los mayas. ¿Y cómo se transmitía esos valores? ¿Cómo se enseñaba a las nuevas generaciones? A partir de un conjunto de pensamientos filosóficos, los cuales serán transmitidos de generación a generación, mediante las relaciones sociales, mediante ese cúmulo de actividades donde toda la familia convivía, compartía sus experiencias, tratando de unir al lado espiritual por medio de las prácticas educativas, las cuales se impartían en toda la región, en toda la comunidad del vasto imperio maya. Los mayas fueron, por excelencia, habitantes que se dedicaron a la agricultura. En ese sentido, ellos poseían un gran cúmulo de conocimientos sobre la agricultura. Y eso es lo que les permitió poseer y alimentar un cúmulo de conocimiento para generar mayor provecho de las tierras donde se dedicaban a sembrar y alimentar a su gran población, que en aumento, en crecimiento demográfico, se estaba estructurando un gran macro sistema demográfico poblacional. El antiguo mundo maya está definido por los límites superficiales de tierra, la costa entre el océano Atlántico y el océano Pacífico, y llegando en todo caso a formar parte de este imperio las ciudades en los países señalados. ¿Qué países? Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras Occidental y los 5 estados mexicanos y sus ciudades. ¿Cuáles son los estados? Yucatán, Quintana Roo, Tabasco, Campeche, Chiapas y otros más. El modo de vida diferente que les caracterizó fue gracias a su dominio sobre la agricultura. Nos muestra la imagen un sistema de sembradío, un sistema muy acorde topográficamente a la región, parecida a el sistema que los tihuanacotes desarrollaron. Me refiero a los sucacoyos, denominados también camellones, que consistía en tener un conjunto de ríos separados por una superficie de tierra, la cual era utilizada para sembrar, en este caso para la siembra y la cosecha de maíz. ¿Y cómo funciona? El agua de los ríos durante el día se calienta por las elevadas temperaturas, y en la noche despide una neblina, y esa neblina va cubriendo todo el sembradío, protegiéndolo de esta manera de las heladas, de el daño que produce una helada a la cosecha, como nos muestra la imagen. ¿Qué productos cultivaban los mayas? El maíz, el algodón, el frijol, la calabaza, el tubérculo, como vemos acá, el maíz, el algodón, la calabaza y una gran variedad de tubérculos. El sistema alimentario de los mayas. En la cultura maya hubieron personajes que se destacaron en engrandecer la cultura, en hacer más grande la cultura. Sabna
Carimacao. Este personaje, sacerdote, lideró a los Itzáes en su caminata hacia la península de Yucatán, lo cual dio origen a la fundación de la ciudad de Chichén Itzá. Es decir, este personaje fue quien lideró, los guió en todo caso, en el periodo clásico. Ya en el periodo clásico tardío, Kinich Hanapakal, otro gran líder, constructor de toda la ciudad, fue nombrado rey del Palenque. A sus 12 años ya ascendió a ser líder y durante 68 años fue el artífice de la construcción de grandes ciudades en Palenque. En el periodo postclásico tardío tenemos a Tutul Siux, que fue otro gran personaje que comandó a la población para seguir engrandeciendo a la cultura. Hunaxel Cahuich, jefe de los mayas, Cocomes de Mayapán, quien también aportó uniéndolos y agrandando las edificaciones mayas. Entre otros aspectos podemos señalar el mundo maya, los ritos, el juego de la pelota, las artes, la arquitectura, las artes en cuanto al manejo de plumajes, cerámica, escultura, sistema de escritura, literatura, música, matemáticas, entre algunas, fueron los aspectos más importantes de esta cultura. Por eso su importancia, por eso se habla de los mayas. ¿Cómo se transmitieron el conocimiento? Ya lo dijimos, mediante la oralidad, de los más ancianos hacia los más pequeños. Algo parecido a la enseñanza de los abuelos hacia los nietos en todo caso. Bien, creo que me fui muy abajo. En cuanto a las clases sociales, la clase más desfavorecida, más pobre, fueron los esclavos. Por otro lado, los campesinos eran considerados de gente inferior porque tenían que rendir el vasallaje a los señores de la nobleza. ¿Y quienes formaban los nobles? Los militares, vale decir, generales, comandantes, coroneles, quienes formaban un ejército para realizar más conquistas. En ese sentido, cuando hablamos de la organización social, estamos hablando de una estructura muy favorecida para unos cuantos, pocos. Como nos muestra la imagen, ahí vemos a un noble acompañado de su perro y sus 2 esclavos, siempre típico de los mayas, de la clase social. Es decir, estaba el rey, el sacerdote, los nobles generales, el pueblo y por último los esclavos. En ese sentido, la mujer llega a tener un papel muy importante en la cultura maya. Las mujeres se encargan de la economía familiar, también estaban destinadas a la fabricación, a la creación de utensilios, es decir, la mujer realizaba trabajos en cerámica para crear tazas, cucharas, ollas, digamos sartenes, todo lo relacionado para poder servir los alimentos a la familia. También podía realizar tejidos, toda vez que ellos generaron su propio cultivo de algodón. Y también
se dedicaban a la domesticación de animales. Entonces, en ese sentido, la mujer tiene un rol muy importante relacionado con la familia, tal y como nos muestra la imagen. Por otro lado, los mayas también realizaban actividades de comercio en Centroamérica, intercambiando productos entre ellos, y posiblemente hayan llegado al norte de Aviala y al sur. Ahora, las casas de los mayas, las viviendas, ¿cómo eran? Bueno, ellos vivían en las grandes ciudades ya señaladas, la mayoría en abundancia de pirámides. Sin embargo, también tenían otro tipo de prácticas. Estaba la adopción de los integrantes de mayor longevidad. Me refiero adoptaban a los más ancianos o a los más jóvenes, huérfanos en todo caso. Trataban siempre de amparar al desprotegido. Ese fue uno de los mayores logros de los mayas. En algunos casos llegaban a construir viviendas como los departamentos donde se asentaban todo un grupo familiar. Podrían ser abuelos, hijos, hermanos, sobrinos, tíos y demás. En cuanto a la vestimenta, las mujeres vestían un faldón denominado sobón, también hipil, similar a una falda, y los hombres solamente poseen una pieza similar a la prenda interior, denominado patí. Esto en alusión a aquel lugar, la región ubicado a orillas del mar y los océanos, presentaba climas que eran muy elevados y muy beneficios para ellos. Yo diría que durante todo el año era verano en esta región, por lo tanto no necesitaron prendas de mucho abrigo, y todos acompañados por la sandalia, los zapatitos en todo caso. Mixta. En cuanto a la economía, ellos conocían el cacao, que fue una especie de similar a la moneda. En vez de pagarse con dinero, el dinero que ellos utilizaban era el cacao. El cacao significaba como las monedas para el pago de sus productos. En cuanto a la agricultura, la propiedad maya era entregada a los súbditos por parte del rey, y estos debían trabajar en las parcelas. Debían pagar un tributo, un impuesto en especie. Se debía pagar con calabazas, con maíz, con yuca, con lo que se podía producir. Y en ese sentido, ellos también realizaron un conjunto de eventos como los sacrificios humanos. ¿Por qué? Porque estaban muy enraizados con los dioses que ellos lo comentaron. Ya dijimos que ellos eran politeístas, indicamos que ellos tenían varios dioses. En ese sentido, los sacrificios eran para, según ellos, alimentar a estos dioses y de esta manera recibir la bendición por parte de estos dioses, todos ellos con la sangre. En ese sentido, los relatos dan a entender cómo los mayas realizaban el sacrificio de varios seres humanos, esclavos todos ellos, hacia sus diferentes dioses.
Los mayas pensaban que el lugar o la tierra, como se quiera conocer, donde ellos vivían, estaba formado sobre una tortuga gigante. Entonces ellos creían que cuando la tierra se movía, estas tortugas, o esa tortuga en todo caso, se movía. Ese era el pensamiento. En ese sentido aparece el juego de la pelota, que no era más que un reto a los señores de Xibalba para desafiar a la muerte. Es decir, si en el campo de juego los jugadores vencían el partido, significaba que habían vencido a la muerte y que iban a vivir durante muchos años. ¿Desarrollaron los mayas una escritura? Sí, mediante un sistema de signos como el que vemos en la imagen, y a partir de este conjunto de signos y la letra que se presenta, ellos se fueron armando un tipo de escritura básico para su época, y a partir de eso fueron creando códices, escritura, literatura maya. En cuanto al calendario, el calendario estaba formado por 365 días. Sin embargo, también existe otro calendario de 260 días para los ritos. Entonces los mayas, dentro de su calendario, tuvieron un conjunto de actividades de ritualidad, y entre ellas los autosacrificios. Es decir, los mayas, independientemente de los sacrificios que realizaban, ellos hacían cortes en el cuerpo. Se perforaban la lengua, los lóbulos, los órganos sexuales, y la sangre que ellos recogían de sus cortes lo recibían en un recipiente, era quemado en un papel, y resinas vegetales como el hule, y eran ofrecidas a sus dioses. Por otro lado, sacrificaban animales, también humanos, ya lo hemos comentado. Era acompañado de bailes, de cantos, teatro, cuando hablamos de dramatizaciones. También practicaban la abstinencia sexual y el ayuno, como lo hacen hoy en día las iglesias cristianas que practican el ayuno, por ejemplo. Entonces, este tipo de pensamiento, de doctrinas, no es católica, no es cristiana, pertenece a la cultura como los mayas. En ese sentido, todo ese conjunto de aspiración idealista de llegar al lado de los dioses, ellos crearon pirámides, como en Palenque, donde se puede encontrar un conjunto de pirámides, todas, la mayoría utilizados como centros de espiritualidad, como templos en todo caso. Los arquitectos mayas aportaron con un gran conjunto de conocimientos y lo plasmaron en pirámides que hasta hoy en día aún se mantienen en pie. Nakbe, El Mirador, San Bartol, Cibal, localidades en la cuenca del Mirador y otros más donde se pueda apreciar un conjunto de pirámides. Pirámides que se crearon para rendir homenaje a sus dioses. La astronomía también tuvo su aporte, como nos muestra la imagen, el observatorio en forma de caracol que servía para estudiar los astros celestes, la luna, los planetas y otras constelaciones. En Chichén Itzá existe un conjunto de pirámides
algunas destinadas a dioses como Kukulkan, donde se rendía el homenaje, el sacrificio humano a este dios Kukulkan. En algunos casos los mayas heredaron conocimiento de otras culturas, como los olmecas, cuando hablamos del diseño de monolitos. Se sigue creando pirámides por la cultura maya, con un gran conocimiento arquitectónico. El modelo nos ilustra cómo se habría procedido a la edificación de sus templos en la cultura maya. Descubrimiento y conquista. Fue muy inusual el llegar de los españoles, toda vez que cuando llegaron los españoles en 1492 ya llegaron a descubrir que los mayas conocían una escritura mediante imágenes iconográficas. También la matemática tuvo su aporte. Los números, como lo pueden ver. El 1 identificado con un punto, el 2 con 2 puntos, el 3 con 3 puntos, el 4 con 4 puntos, el 5 con punto y línea, el 5 con una línea, el 6 punto línea, 7 2 puntos y una línea, 8 3 puntos una línea, 9 4 puntos una línea y 10 2 líneas, y así sucesivamente diseñaron matemática. Luego vendrá el periodo preclásico, donde se desarrollaron estudios de las estaciones del año. Se observó y se conoció cuando comienza primavera, verano, otoño, invierno. En el preclásico maya, conocido también como el periodo agrícola, se puede evidenciar que este periodo se desarrolló el idioma maya, el náhuatl, en todas sus ciudades. El periodo clásico considera como la época de máximo esplendor y florecimiento de la cultura maya, donde alcanzaron un grado de complejidad en el diseño de sus templos y sus pirámides, que fue mucho más preciso que siglos y décadas atrás. En el periodo clásico también es llamado periodo teocrático. En este periodo los estados mayas fueron uno de los más importantes porque estructuraron la conquista del imperio a partir de la invasión a otros pueblos vecinos. Y los nobles son reflejados en sus guerreros. Otro legado de los mayas eran los pozos de agua o cenotes. Eran considerados sagrados porque de ahí ellos podían sacar el agua para poder beber y alimentar a su enorme población. En el periodo posclásico se llega a un desarrollo del comercio, es decir, de construir pirámides ahora se procede a comerciar, a comprar, vender, utilizando el cacao como moneda. Como nos muestra la imagen, hacen su aparición los mercados. Tal vez tuvieron su feria de las 16 de sus ciudades, posiblemente. Con una gran población, como no tener un propio sistema de comercio para intercambiar diferentes productos. Esto entre los hombres libres de la cultura o civilización maya. En ese sentido, por sus guerreros, el arco y la flecha eran uno de los instrumentos utilizados para la caza, pero también para la guerra.
tuvieron influencia de otras culturas, sí, como la de la cultura tolteca, por ejemplo, que les dejó como herencia mucha gama de conocimiento a los mayas. Los mayas desarrollaron la matemática a partir del cero y es muy conocido, lo usamos como el cero como parte de la matemática. Ellos diseñaron una perfecta posición de conocimiento astronómica de los cuerpos celestes en el espacio. Calcularon el año solar con gran precisión. Los mayas crearon una base de datos, un calendario cíclico. El grado de conocimiento fue similar al que tiene actualmente la NASA. ¿Cuál es la diferencia? Que la NASA tiene ordenadores en la Tierra, tiene satélites artificiales que están dando vueltas al globo terráqueo, tiene satélites que han mandado por el espacio para estudiar otros planetas, pero los mayas no tuvieron nada de estos elementos, de estas herramientas. Sin embargo, llegaron a adquirir el mismo grado y mucho más en conocimiento que actualmente la NASA, los Estados Unidos, que China, que Japón, que Rusia. ¿Cómo? Ese es el misterio. Hasta aquí termina la asignatura. Gracias por su atención. Dios los bendiga. Muy buenas tardes.